Bueno, gloria a Dios, bendiciones para todos. Bienvenida también Mari, bendiciones para todos allá. Vamos a dar inicio de manera formal a nuestra clase del día de hoy. La directora del día de hoy de servicio es nuestra hermana Leonela. Nos quedamos con ella ahorita. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces. Esto es versión Reina Valera 1960. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a iniciar la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Padre, en este día, a esta hora, Señor, para recibir una clase más, Padre amado, de la mano de tu hija, de la pastora Merite Flores, Señor. Sé tú en ella, Padre amado. Te queremos dar las gracias, Señor, por este día. Gracias por tu día lleno de bendiciones, Padre amado. Gracias porque si estamos aquí no es casualidad, es tu obra, Señor, es tu propósito, Señor. Es un motivo, Señor, y es un milagro porque estamos aquí vivos, Señor. Estamos aquí presentes, Padre, con el corazón abierto, con los oídos abiertos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu exhortación, Padre amado. Sé tú ministrando tu palabra a través de cada uno de nosotros. Te queremos dar las gracias y queremos bendecir a los hermanos, al pastor Don Humberto, a la hermana María de la Encarnación, a la pastora, por supuesto, Merite Flores, a la hermana Mariflor, a la hermana Marianis, a su familia, a sus hijos, a sus esposos, Señor, a mi esposo, Padre amado, y a las personas que se van a conectar o que están conectadas por Facebook. Te damos gracias, Señor, por ellos. Te damos gracias por las personas que van a escuchar esta clase, Padre amado, en las distintas redes sociales que se van a publicar, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor, que los protejas, que los libres de todo mal, Señor, que apartes todo mal de ellos, Señor. Y sé tú rodeándonos con tu Santo Espíritu, Señor, en este momento, en este día y a cada instante, pero en especial en este momento, para recibir tu clase, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a reflexionar y ayúdanos a escuchar tu palabra con el corazón abierto, Señor. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre, te damos gracias, Señor. Y seguimos en tu presencia, Señor. Vamos a seguir en este tiempo de poder adorarte, exaltarte, poder alabar tu nombre. Vamos a seguir tomando un momento para ello, Señor, para darte a ti toda la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le damos la bienvenida a todos, bendiciones para todos, para el hermano Juan, la hermana María, para Mariani, David y los niños, para Michaeli y toda su familia, para Mariflor también y toda su familia, Isaac y Leonela. Bendiciones para todos. La paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus corazones. Bueno, yo me equivoqué. Yo me quedé en febrero, señores. Estamos en marzo ya. Voy para así quedarme los grabados en el cerebro. Los directores de este mes son el hermano Juan los martes, los miércoles Isaac y los viernes Leonela. Siendo los miércoles el suplente de Isaac Mariflor, el de mi papá yo, y el de Leonela Mariannes. Los dije no por ustedes, por mí, porque tenía todavía grabado el mes de febrero. No se me hizo la cuenta que ya pasamos a marzo. Así que, bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Quedamos la semana pasada en palabra de sabiduría, recordándonos que
Primera de Corintios 12:8 nos dice que puso a unos, a unos se les dio palabra de sabiduría por medio del Espíritu, a otros, y así va hablando de cada uno de los dones. Específicamente, en este momento tomamos la porción de que a cada uno se le da palabra de sabiduría por medio del mismo Espíritu, entendiendo que todos los dones los reparte y los entrega el Espíritu Santo. Estamos en la página 90 de la guía, en la 90. Palabra de sabiduría. ¿Es lo mismo sabiduría que conocimiento? Pregunto. No. No, señora. No, señora. Muy bien. Lo primero que tenemos que, para recordar, entrar en materia ya de lo que es el don, ahí, tenemos que recordar primero que no es lo mismo sabiduría que conocimiento. Por eso es que una persona puede tener mucho conocimiento, pero no necesariamente sabia, ¿ok? Y de hecho, hay sabiduría de arriba y hay sabiduría terrenal. De hecho, el apóstol Santiago nos hace saber muy clarito por la calle del medio que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Mientras que el don de sabiduría es precisamente, viene del cielo. Y esa es la sabiduría que tú y yo necesitamos y que no necesariamente es que usted tenga el don, puede tener un ministerio o tenga un ministerio y no necesariamente tener este don, pero lo podemos pedir. De hecho, una de las cosas a las que podemos llegar a la conclusión hoy es que todos, porque de hecho las escrituras nos dicen que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. De hecho, todos nosotros necesitamos tener sabiduría de lo alto. Quizás no tenga el don, pero usted necesita tener sabiduría de Dios. Y nosotros el miércoles dijimos cómo, pero ahorita en este recuento, pues estamos aclarando o recapitulando en algunos puntos. Empezando porque sabiduría no es conocimiento. Y de hecho, de esta manera nosotros vamos a poder entender el don de sabiduría y cómo se aplica, al igual que el don de ciencia o de conocimiento. Entonces, nosotros definimos aquí miércoles, que la sabiduría era la habilidad de recibir la visión acerca de cómo puede aplicarse el conocimiento. Y de hecho, es el mismo principio de los conceptos seculares. La sabiduría es la manera en que usted resuelve un problema, en cómo usted aplica los conocimientos que tiene. Estoy hablando de conceptos naturales, ¿ok? De conceptos científicos. Ahora bien, ¿qué pasa con la sabiduría, con el don de palabra de sabiduría? Opera de la misma manera. La sabiduría te permite a ti resolver cosas, aplicar tu conocimiento de la manera más idónea, pero obviamente no viene de ti. Por ejemplo, vamos a tocar ahorita, que no está allí, pero lo vamos a tocar, el ejemplo de Salomón. Imagínense Salomón en esta circunstancia. Tiene dos mujeres y cada una dice que ese es su hijo. Cada una de ellas alega delante del rey que el único niño que estaba ahí era de ellas, pues. Y tenían aquella trifulca porque la una decía que no, que era de él, la otra decía, no, ese es mío. Entonces, el rey Salomón dijo, ok, vamos a hacer algo. Tráeme la espada y vamos a picarlo por la mitad. ¿Qué operó ahí? Realmente, nosotros porque ahorita lo sabemos, pero si no tuviéramos conocimiento, ¿qué operó ahí? Realmente, ¿qué operó en Salomón para él llegar a ese momento? A ese momento, ¿qué le permitió a él deducir que esa era la manera de solucionar un acontecimiento?
¿quién lo hizo? Lo hizo la sabiduría, pero la de él, la de Dios. Usted está muy calladito y espero que hablen más de lo que están calladitos. Entonces, vemos que el rey Salomón usó de la sabiduría. La sabiduría, el don de palabras de sabiduría no es cualquier don. Ojo, tú y yo necesitamos como cristianos tener sabiduría y Dios nos las da. Como dijimos en la semana pasada, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través, perdón, de la comunión. Si tú no conoces las escrituras, ¿cómo vas a tener sabiduría? ¿Cómo vas a saber? Y obviamente, si no tienes comunión, ¿cómo vas a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando te diga qué hacer? Porque la palabra de sabiduría opera en resoluciones de asuntos. Ejemplo, Salomón. Salomón salió con una situación súper delicada. ¿A quién se le hubiese ocurrido? A Dios, porque era Dios en él realmente abordando la situación. ¿Qué pasó? Que cuando él dijo eso, la mamá dijo, no, pues déjenselo. Y ahí se dio cuenta él quién era la mamá. Pero ¿quién le dio la sabiduría a Salomón para que hiciera eso? El don, el Espíritu Santo, la presencia del Señor en su vida. Entonces, no creamos que el don de palabra de sabiduría es algo que, primero, que yo puedo montar. No puedes. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Es algo que yo me puedo inventar? Pues no. Ahora bien, ¿necesitamos toda la sabiduría? Lo he dicho desde que empezamos, sí. Y de hecho, usted y yo estamos obligados en la búsqueda de la sabiduría. Pero el don de sabiduría trasciende porque él responde a la aplicación de situaciones, a la resolución de situaciones bastante difíciles de manera sobrenatural. O sea, usted se da cuenta que no es usted. ¿Le ha tocado alguna vez solucionar algo que usted se da cuenta que no fue usted y que fue Dios en usted? ¿Le ha pasado? Muchas veces. O sea, nosotros tenemos que entender que el Señor es quien nos da la sabiduría. Es Él. El problema está en que debemos determinar en qué momento es Dios que está obrando con su sabiduría en nosotros y en qué momento es nuestra propia sabiduría humana. Porque si bien todos y cada uno de nosotros humanamente tiene un grado de sabiduría, es cierto. Porque, por ejemplo, no sé, vi primero a Mariflor, me voy a meter con los abogados. Los abogados estudian leyes, ¿verdad? Pero realmente ellos pueden estar embotados de conocimiento, o sea, de qué dice la ley. El detalle está en qué les da la sabiduría para la aplicación de esas leyes. ¿Qué les da a ellos? ¿Qué les permite a ellos tener sabiduría? Porque no es solamente conocer. ¿Sabes cuánta gente conoce algo y no sabe aplicarlo para resolver un problema? Si fuera tan fácil como nosotros lo vemos, todos los abogados fueran muy buenos, todos los ingenieros fueran perfectos y todos los médicos y todos los maestros y todo el mundo fuera espectacularmente bien. Es más, voy más allá. Incluso el conocimiento que tú tienes del área que tú dominas tiene que ser incluso funcional en tu propia vida cotidiana. Porque no puede ser que soy abogado y no aplico la ley en casa. No aplico la ley para este ventilador, está fastidioso. No aplico la ley para mi vida cotidiana. Entonces, esa sabiduría no te la da el que tú tengas un cúmulo de conocimiento en la cabeza. Te la da la experiencia, te la da la capacidad de análisis que tienes, de interpretación, de ese análisis que tú haces consciente de cómo puedo hacer en base al conocimiento. Estoy hablando de sabiduría humana. De esa misma manera, cuando nosotros tenemos el don, ya no operamos, ni tú ni yo, operas el Espíritu Santo. Él es el que te va a dar, pero él mismo trae
Eso es como cuando usted va a predicar, nos pasa mucho a los que tenemos un rato predicando y usted no tiene nada preparado, pero le tocó preparado para toda buena obra. Y el Señor le da el mensaje. Ni siquiera cargas la Biblia, no cargas nada y el Señor te da el mensaje. ¿Qué pasa allí? Primero hay un conocimiento y segundo, el Señor de manera especial y espectacular te permite armar hasta uno de los mejores mensajes que tú jamás te pensaste dártelo. Es la sabiduría. La sabiduría nos permite a nosotros, este don de sabiduría, nos permite a nosotros aplicar el conocimiento a necesidades específicas, sin importar la situación. La persona con este don sabe aplicar precisamente la resolución de un problema, la solución de un problema de manera sabia. Y por eso les dije que ahí estaba el caso del rey Salomón. ¿Algún caso bíblico que usted se le venga ahorita a memoria donde usted puede visualizar el don de sabiduría? En Jesús muchas veces cuando los fariseos le hacían preguntas para tentarlo. Exactamente, exactamente. Y qué tremendo, porque nosotros necesitamos ser sabios a la hora de responder. Me he dado cuenta últimamente que hay muchos hermanos que no tienen ni una pizca de sabiduría para responder. Responden con sarcasmo. Y yo quiero creer que es simplemente algo que es inconsciente. Responden con sarcasmo, con burlas. Quizás no es burla, pero se siente como burla. Responden como que. Entonces, no hemos entendido que nosotros debemos tener cuidado con absolutamente todo de lo que hacemos y decimos. Y ahí está ese ejemplo. Otro ejemplo de alguien en las escrituras que le haya tocado resolver algo y podamos ver el don de palabra de sabiduría operando en ese momento. En Abigail, En Abigail, interesante. ¿Nos puedes contar? ¿Algunos saben la historia de Abigail? ¿Quién es Abigail? Los hermanos saben quién es Abigail. Mariflor, ¿nos puedes contar de Abigail un poco para que nos ubiquemos en el contexto? ok. Abigail era una mujer piadosa, pues una buena esposa, pero tenía un esposo malo, perverso. Entonces, David, el rey David, un día fue a pedirle ayuda, ¿verdad? Porque el esposo de Abigail era muy rico y le fue a pedir ayuda para él y su ejército. Y el hombre, pues, se la negó. Le dijo que no. Entonces, o sea, David le pidió comida. Pero el esposo de Abigail los trató mal, los humilló y le dijo que no les iba a nada. Entonces la furia de David, que era un hombre de guerra, del rey David, se incendió. Entonces iba a ir a destruir a ese hombre con toda su casa. Pero la mujer salió adelante y usó de palabras de sabiduría para persuadir a David de que no le hiciera daño a su esposo y a toda su casa. Y pues hizo como un trabajo diplomático, pues porque Ah, aunque era una mujer y en esa época no era considerada así como importante, logró que no viniera ese mal sobre la casa de su esposo por mano de David. Pero más sin embargo, después igual el mal llegó a la casa del esposo. Y le así. dio, uno lee el discurso que ella dio y es un discurso donde uno dice, uso de palabra de sabiduría, porque, o sea, de verdad que salvó a la casa, a toda su casa de la muerte porque él no iba a matarlo solo al esposo, lo iba a matar a todos. Ahí está un excelente ejemplo del don de palabra de sabiduría. Ojo, ella no agarró y solapó nada. Ella en la sabiduría de Dios, y es tremendo, logró salvar precisamente toda su familia y a todos ellos. ¿Y qué usó ella? Alguna astucia, alguna, este, alguna artimaña, no, no, esa mujer fue sabia, totalmente sabia.
Y eso es parte de lo que nosotros como cristianos debemos tener, sabiduría. Pero aparte de que debemos todos tener sabiduría, está el don. Y ese don permite precisamente dar ese tipo de soluciones. Tenemos el ejemplo mismo de José. Tenemos el mismo ejemplo de ¿cómo se llama este? De Daniel. O sea, nosotros tenemos ejemplos en las escrituras donde personas con la sabiduría de Dios pudieron resolver problemas. ¿Qué pasó con José? Con aquella revelación del sueño. Con la revelación del sueño, el sueño determinaba hambruna. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo este hombre con ese ejemplo? Aparte de que interpretó el sueño de Faraón, gestionó el almacenamiento de grano durante los años de abundancia. Eso fue sabiduría. Él supo aplicar lo que pudo haber tenido de conocimiento para poder soportar el tiempo que venía de hambruna. Porque al él interpretar el sueño y saber que venían años de abundancia y después venían años de escasez, ok. Entonces, en los tiempos de la abundancia, ¿qué hizo él? Armó graneros y atesoró grano. Y cuando vino la sequía, cuando vino la hambruna, Egipto tenía alimento. ¿Pero por qué? Por la sapiencia, por la sabiduría que Dios había puesto sobre él. Entonces, la palabra de sabiduría no es cualquier cosa. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando nos queremos estar aconsejando a la gente. Porque si ni siquiera tienes la sabiduría promedio que debemos tener como cristianos, no deberíamos darle consejos a nadie. Bueno, de hecho, yo aprendí de mi pastor, que si yo lo tenga en la gloria, que él decía, yo no doy consejos a nadie. Yo, si usted me pide mi opinión, basado en las escrituras, yo le digo, pero ¿por qué? Porque la gente termina diciendo, no que ellos, sino que uno les dijo. Entonces, y eso es muy sabio también. Ahora bien, fíjense algo. Dice que el don no se llama el don de sabiduría. Eso lo vimos la semana pasada. Porque no se trata de que Dios deposita toda la sabiduría de él en ti o en mí. Son porciones, pero sí te da. Por eso es que le llaman el don de palabra de sabiduría. Pero vamos a leer lo que dice Colosenses 2:3 aquí, porque dice que el don de palabra de sabiduría no viene a través de la educación, lo que yo les estaba diciendo. La fuente de esta sabiduría, de este don, es de Dios. Ojo, pero así como usted, incluso profesional o con el oficio que usted tenga, necesita sabiduría y nosotros muchas veces nos movemos en la sabiduría humana, que vuelvo y repito, la que dijo Santiago, que es animal, terrenalista y diabólica. Nosotros necesitamos en el Señor movernos en la sabiduría. Lo necesitamos, pero no va a depender de tu formación, de tu educación. Va a depender de tu comunión y el don que Dios te dé. Porque hay gente también que piensa que, bueno, si Dios me dio el don, yo no tengo que hacer más nada. Señores, no enterremos el don. Un don, si el Señor nos dio dones a todos, porque de eso yo estoy segura. O sea, a mí no me pueden decir hoy que hay gente que no tiene dones. Eso no puede ser real. Porque Dios al que llama lo capacita. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Por allá Isaac. Amén. Amén. Entonces, no podemos pensar que Petrica Pérez no tiene un don. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios por el don que nos dio. Así de sencillo, pero todos, porque cuando Dios te llama, Dios te capacita. Y si bien
Ah, bueno, pero es que yo no tengo uno de los 5 ministerios. Pero ¿y el servicio? Ah, no, no servimos. Y es que, ajá, no tienes ninguno de los ministerios, pero por eso no te va a dar dones. Si se supone que con ellos capacitas a la iglesia, se supone que con ellos la edifica, se supone que con ella crecen. Entonces, todos tenemos, y es más, tan así que cuando él habla de la parábola de los talentos, no dice los llamados al ministerio quíntuple que yo les entregué talentos, a uno le entregué 5, al otro le entregué 3 y a otro le entregué 1 o 2. No dice eso. Dice que le dio talentos a ellos. Uno lo multiplicaron y otros lo escondieron. Esa es la misma realidad hoy. Gente con talentos que están escondidos por la simple comodidad de que me siento bien así como estoy. Dominguero, un ratico para la iglesia, bueno, X, Y y Z. Entonces, en la palabra de sabiduría viene por porción, viene en el momento. Él te dio el don. Y si tú tienes el don de palabra de sabiduría, esa palabra de sabiduría debe estar funcionando en el momento requerido. Así de sencillo. Absolutamente debe estar funcionando. Dice Colosenses 2:3. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nótese que dice de la sabiduría y del conocimiento. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué idea tenía usted del don de palabra de sabiduría? ¿Qué idea tenía? Una sabiduría así celestial, como una actualización que le caía a la cabeza de parte de Dios hacia uno. Amén. Yo lo vi muy literal así de esta manera. Pues. Amén. Una actualización del CPU. A mí antes siempre me causaba confusión entre el don de sabiduría, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y conocimiento. O sea, no entendía mucho como que cuál era la distinción entre esos tres dones. Claro. Es que sí, tiende a ser de momento así de entrada como un poco confuso, pero no lo es. O sea, uno al momento que lo estudia ya resuelves el asunto. Pero ciertamente, y cuando avancemos y vayamos a los otros dos, vamos a entender, aunque algunos autores mencionan que palabra de ciencia es el mismo palabra de conocimiento. Pregunto, ¿será eso lo mismo? No. Entonces, hay gente, ajá, Mariflor. Iba a decir lo mismo quizá, pero él me ganó. Ah, ok. Hay personas que quieren encajonar a los tres y no es así. Y no es así. Y hay otros que dicen que la palabra de ciencia es el mismo palabra de conocimiento. Pero cuando lleguemos ahí, lo vamos a resolver. Ahorita resolvamos acá sabiduría. Entonces nos dice Colosenses 2:3 que es en él, en Cristo Jesús, en Dios, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús fue llamado la sabiduría de Dios. Recordemos que en 1 Corintios 1, 24 y 30 nos los dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El verso 24, el verso 30, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora bien, vamos a analizar este versículo. 1 Corintios 1:30. Y necesitamos analizarlo porque nosotros no podemos estar leyendo versículos y leyendo y pretendiendo que no pasó nada y que todo lo entendemos y está perfectamente bien. Y de ser así, yo le doy gloria a Dios. Y si no es así, también le doy gloria a Dios porque la idea de las clases es esta. Ahora bien, aquí dice el verso 30, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros
sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora bien, ¿qué es eso? ¿Cómo es que Dios hizo para nosotros en Cristo Jesús sabiduría, justificación, santificación y redención? No quiero preguntar que te metas hoy con justificación, santificación y redención, porque yo creo que me lo deberían contestar excelentemente bien, porque dimos una clase específicamente de la justificación, santificación y redención. Pero quiero que analicemos un poco en este momento y no se me queden callados, por favor. ¿A qué se refiere el autor, o sea, el apóstol Pablo, al decir que fue en Cristo Jesús que se nos hizo para nosotros sabiduría? ¿Cómo me como eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Los escucho. Bueno, yo considero de que cuando uno entra en el camino del Señor, que es lo que yo entiendo, cuando Cristo Jesús empieza a habitar en cada uno de nosotros, uno ve el mundo de una manera diferente y uno empieza a saber qué es lo que está bien y qué está mal. Y ahí uno como que empieza, Hay mayor discernimiento. hay mayor discernimiento y uno como que, y uno va aprendiendo más, se va haciendo más sabio y uno no sigue repitiendo lo que uno repetía antes. Entonces la sabiduría pues se va aumentando cuando llegamos a Cristo. Yo no veo ese punto de vista. Gracias. Isaí Leonela, ¿quién más? Yo, Michael. no sé, lo entiendo como que a través del paso de Jesucristo por la tierra y a través de cómo Él vivió su vida y nos enseña cómo deberíamos vivir para servirle a Dios, y como digamos ese perfecto paso por la tierra nos deja saber como en carne del hombre, en hombre como tal, de, mira, esta es la forma en cómo debes vivir, esta es la forma en cómo debes aplicar las cosas, esto es cómo deberías hacerlo. Y claro, ya queda de parte de nosotros el obtener esa sabiduría para poder como aplicar lo mismo, ¿no? Pero siento que es como a través de cómo él vivió la vida, nos está dando el ejemplo de la sabiduría Amén. que Dios nos ofrece, ¿no? No sé, quizás esa es la forma en cómo lo puedo Amén. entender. Está bien. ¿Alguien más? Me falta gente. Vamos bien. Mariflor, Mariani. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Ay, Jesús. A lo mejor están ocupadas. Bueno. ¿Sí están? Yo, no, lo que pasa es que yo pienso algo así parecido como lo que dijo Michael, pues, que Cristo con su ejemplo nos dejó cómo nosotros debíamos vivir. Y aparte, Él también nos nota del discernimiento para poder saber las cosas que nos convienen y lo que no nos conviene. Así es. Mi Mariani. Bueno, fíjense algo. Precisamente es la demostración de él, de cómo son verdaderamente las cosas. Es su ejemplo. Es ver cómo precisamente él caminó y trazó uno a uno a través de la palabra y a través de sus hechos, la vida del hombre, del individuo. Y por eso se nos hace sabiduría a nosotros, porque a través de ese ejemplo nosotros podemos aplicar respuestas, dar respuestas a soluciones de problemas a través de la Biblia. Y tienen que ver todo lo que dijo Isaac, lo que dijo Michael y lo que dijo Mariani, porque resulta y acontece que precisamente las escrituras nos dicen a nosotros, ojo, las escrituras ¿de quién hablan? De Jesús. ¿A quién nos muestra? A Jesús. Entonces, esa palabra que es vida y eficaz nos permite a nosotros hacernos sabios. Esto me trae a memoria el pasaje
donde dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y recibe el daño. ¿Por qué? Porque el sabio ve el mal y se aparta, porque ya tú y yo hemos estudiado las escrituras, hemos visto a Jesús, porque no se trata solo de estudiar, no se trata solo de tener un conocimiento aquí en la cabeza, porque vuelvo y repito, yo tengo un conocimiento, pero a la hora de solucionar un problema, quien lo soluciona no es el conocimiento vasto que tienes, es la capacidad que tienes, la habilidad que tengas de aplicarlo para resolver un problema. Esto es lo que le llamamos sabiduría. A eso es lo que le llamamos sabiduría. No es tener una cantidad de conocimientos aquí. ¿Por qué creen que los ancianos dicen que en los ancianos hay sabiduría? Porque cuando ellos te hacen reflexiones y te dicen y te hablan del andar, del caminar, hay palabras sabias. Y por eso este versículo me retumba. El sabio ve el mal y se aparta. A nosotros el conocer a Jesús ya nos hace sabios. Porque como dijeron ustedes, ya uno conoce y sabe que eso está mal y no lo vas a hacer. Y eso ya te hace sabio. Y lo que decía el profeta Isaías, que el que anduviera en el camino, aunque fuere torpe, no tropezará. ¿Por qué? O sea, no necesitas haber salido de Harvard, no necesitas haber salido summa cum laude para hacerte sabio. Necesitas rendirte a los pies de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Esa sabiduría la necesitamos todos. Ahora, el don de sabiduría va muchísimo más profundo de lo que tú y yo no podemos imaginar. Es como el ejemplo que dio Mariflor con Abigail. Es como el ejemplo de Salomón, que si usted incluso busca del don de sabiduría, él va a salir. Ajá, Mari. Usted hablando de que ese don va mucho más profundo de lo que nosotros no entendemos, ¿verdad? Me acordé que ayer yo estaba leyendo Éxodo, ¿verdad? Y estaba leyendo cuando Yetro visitó a Moisés, ¿verdad? Que él vio que Moisés se ponía todo el día a juzgar al pueblo y pasaban desde la mañana hasta la tarde. Y o sea, ese pasaje pues yo lo he leído muchas veces, pero fue ayer que el Señor me dio como que otra sabiduría sobre ese pasaje, porque yo lo leí y me causó, o sea, me impactó que dije, oye, Moisés subía al monte, hablaba con Dios cara a cara, o sea, era un profeta de profeta, ¿verdad? Y él, eso no se le había ocurrido, no le había preguntado a Dios eso, ni Dios se lo había dicho. Entonces yo, Señor, pero esto ¿por qué, verdad? Porque él era un líder, ¿verdad? Y no cualquier líder, era el líder que sacó a Israel de Egipto, o sea, y Dios hablaba con él como dijo que más nunca iba a hablar con otro hombre en la tierra. ¿Y cómo es posible que él no haya tenido la sabiduría para decir, oye, así me voy a desgastar y se va a desgastar todo el pueblo? Y pues lo que el Señor nos ministraba ahí es que no importa la posición de liderazgo que nosotros tengamos, ¿verdad? Tenemos que tener una actitud de humildad para saber recibir consejos de otra persona. Y aparte, eso fomenta el sentido de comunidad, la parte de que todos somos un cuerpo los unos de los otros. Y la verdad que ese versículo me ha tenido tan impactada que ayer y hoy yo estaba meditando en eso, o sea, la humildad que tiene que tener un líder para recibir consejos, la sencillez para de repente no esperar que te lo den, sino tener personas sabias que tú puedas decir, oye, tengo esta situación, dame un consejo, y que debemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Y lo otro, el sentido de la comunidad, somos interdependientes. De repente yo tengo un don, ¿verdad? Por decirlo, tengo don de profecía, pero el otro tiene don de sanidad. ¿A quién yo voy a buscar para que ore por mí cuando yo estoy enferma? Al que tiene el don de sanidad. Entonces, eso fomenta ese sentido de comunidad en el cuerpo de Cristo y de verdad que se me ha tenido así. Y para mí esa fue una sabiduría de parte del Señor, porque ese versículo yo lo he leído muchas veces, pero nunca me había parado a pensar, oye, este Señor líder de Israel, profeta, o sea, y no se le había ocurrido eso, o él no le había preguntado al Señor, Señor, ¿cómo hago esto de una mejor manera?
pero de verdad que bueno, el Señor permitió que eso pasara así para que nos quedara a nosotros el ejemplo. Así es. Amén. Y es más, va, eh, Moisés, todos amamos a Elías. Bueno, yo creo que todos los que hemos leído de los profetas, o sea, ¿cómo les explico? Uno en la vida cristiana, uno lee la Biblia, pero también lees de profetas, lees de patriarcas, lees de, o sea, como un tema separado. Pero para no desviarme mucho del asunto, cuando, igual que los apóstoles, la gente, tú le preguntas, ay, si cuando llegues al cielo, ¿a qué apóstol quiere conocer? Y todo el mundo, Pablo. Y yo también quiero conocer a Pablo, pero yo quiero ver a Pedro, porque nos sentimos identificados de una manera u otra, o en mi caso. Ahora bien, los profetas. Cuando nosotros hablamos de profeta, la mayoría de la gente se identifica con Elías o Eliseo, Juan el Bautista. Pero resulta que el profeta más grande que hubo en la historia se llama Moisés. Se llama Moisés. Y ese análisis que Dios tiene ahí, donde tiene a Mariflor el Señor, es de Dios. Porque nosotros, mire, hay muchas cosas en las escrituras que nosotros nos podemos preguntar. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Pero en las escrituras, al igual que en el libro de los generales de Dios, hay muchas cosas que no están para que juzguemos a las personas, sino para que aprendamos. Ahí aprendemos humildad. Ahí aprendemos también que no nos las sabemos todas. Porque él era el mayor de los profetas. Señores, fue Moisés. Elías es tremendo profeta. Yo no le estoy quitando a Elías, pero Moisés. Y de paso, Elías ni muerte vio. Pero imagínense lo que Dios decía de Moisés. Imagínense que Dios, Satanás tenía, Señor lo reprenda, un derecho legal para él. Tenía un derecho legal sobre Moisés. Ay, ¿de dónde saca usted eso? Porque fue a contender por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué creen ustedes que fue a contender por el cuerpo de Moisés? Porque él sintió que tenía un derecho legal. Pero no se lo pudo llevar. Y entonces, si es de pensar, porque entonces es verdad, porque Yetro tuvo que venir y usó la sabiduría. Y no fue Yetro el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, no fue él, fue Moisés. Pero hay momentos donde nosotros necesitamos, y Dios sabe que necesitamos que sepamos que somos humanos y que en todo momento es Él. Porque sí, Dios le pudo haber dicho a Moisés, o le pudo haber puesto el sentir a Moisés, pero no fue así. Tuvo que venir aquel Señor y hablarle con sabiduría para que Él pusiese quien lo ayudase a ver los problemas y las situaciones del pueblo, porque él solo no se daba abasto. Entonces, vemos la importancia de la sabiduría. Y le voy a decir algo. Por eso es que los ministerios, el ministerio quíntuple, debería estar en la iglesia. Las iglesias no se formaron para estar solamente un pastor. Deberían estar todos. Porque lo que dijo Mariflor es cierto. El que es profeta, ella es profeta. Y en el momento que el Señor la necesite, es más, el profeta ayuda a direccionar la obra. Si usted no lo sabía. Bueno, y el pastor cuida las ovejas. Y hay pastores que reciben y tienen don de profecía, pero no son profetas. El profeta es de oficio. Y ese es su oficio. O sea, la palabra de sabiduría es muy importante para nosotros. Y si usted no la tiene, pídasela al Señor. No sé si usted le va a pedir al Señor don de sabiduría,
pero el don de palabra de sabiduría, pero pídale sabiduría, porque la necesitamos. La necesitamos para resolver situaciones. ¿Había sabiduría en la solución del problema de Sara? Ellos recibieron una palabra. ¿Y cómo lo resolvió? Con su sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque generó una lucha hasta hoy. Era de Dios que ella le diera a Agar a Abraham y que naciera Ismael. Entonces, ¿qué sabiduría? ¿Era la sabiduría de Dios? No, ellos tenían que esperar. ¿Cuántas veces nosotros no esperamos y osamos usar nuestra propia sabiduría y nos metemos completico en el lodo? Y después tiene que venir Dios y rescatarnos, lavarnos, limpiarnos, ponernos ropa nueva. Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ya entendemos por qué nosotros en Cristo Jesús, Él se nos hizo a nosotros sabiduría. Ahora, la sabiduría piadosa no es igual que la sabiduría del mundo. Santiago 3, 14 al 17 nos dice, pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura. Mire, amado, la sabiduría de lo alto no lo va a llevar a ustedes a contienda. No lo va a llevar a ustedes a mentir. No les va a llevar a ustedes a engañar, a hacer fraudes. Ah, no, yo mentí, solo que omití un poco. No, tú engañaste. Entonces, la verdadera sabiduría es pura, dice aquí Santiago. Es pacífica, es tolerante, es complaciente, llena de misericordia. ¿No? Sí, destrócenlo porque se lo merecen. Pregunto, ¿esa es sabiduría de Dios? Imagínense aquí la sabiduría de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un ladrón le dice, si tú es, ¿por qué no te bajas tú y no te salvas tú y no salvas a nosotros? Y el otro le dice, cállate, usted no ha hecho nada, y está aquí, tú y yo sí no lo merecemos. Imagínense a Jesús diciendo, ustedes dos se lo merecen. Ustedes dos van a arder la quinta página del infierno. ¿Sabes qué me da dolor? Y se los digo con toda responsabilidad. A mí me da dolor que el cuerpo de Cristo se esté también deshumanizando. Cuando emitimos, y yo le voy a decir algo, y se lo digo con toda propiedad, no porque yo haya sido santa, no. Yo soy santa posicionada en Cristo Jesús y busco la santidad, que significa apartarme para Dios. Pero yo le voy a decir algo, porque uno cuando se enoja dice muchas cosas, muchísimas cosas, y a mí me ha pasado. Me pasó. Y cuando me pasó, hubo un momento, a mí me pasó un momento como al rey David. Mi ex tuvo, bueno, entre todas las amantes que tuvo una, ¿verdad? Y uno, como a los profesores, dice, no, esa vieja, ese viejo. Así le dicen a uno por detrás, ¿verdad? Y por detrás uno igual, no, esa pipi zorra para allá, de ahí para allá. Y yo recuerdo, y sí, era un desahogo, porque si usted me pregunta si yo he odiado a alguna de ellas, le puedo decir para la gloria de mi Señor que no. Yo sentí odio con una sola persona en mi vida.
con una sola. Y luché contra eso hasta que en el nombre de Jesús vencí. No vencí yo, venció él. Y fue comenzando en el evangelio. Pero yo me he enojado con gente, yo me he molestado con personas y todo lo demás. Y con ninguno yo sentí el odio que sentí con ese señor. Bueno, o en mi hermano en Cristo. Por fe. Pero uno, no, que esa, en una oportunidad, una persona, cierta persona, me dijo a mí, no, me imagino que dirás de mí como decías de la amante de tu marido. Esa persona no sabe cómo yo me sentí, pero yo lo tomé de parte de Dios. Y dije, wow, airaos, pero no pequéis. Para nada sabia, para nada. Por eso es que no nos podemos bajar de la cruz, por más dolor que nos dé. Y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y fíjense, estoy tomando ejemplo, mi propio ejemplo, mi propia vivencia. Y no se crean que yo he tenido que pedir más perdón por cosas que pudiera otros decir que son tontas que por cosas muy graves. Entonces, a mí me da dolor que hoy la iglesia se crea y pretenda hacerse sabia y en su sabiduría no hay pureza, no es pacífica, no es tolerante. Cuando ni siquiera ha entendido que el Señor a través del apóstol Pablo nos dijo que no era de nosotros juzgar al mundo. Y juzgamos a los que están en el mundo. De presidentes para abajo. Sin tolerancia. Sin misericordia. Que es lo que dice Santiago, que es la verdadera sabiduría del cielo. Llena de misericordia y de buen fruto. Imparcial y no hipócrita. ¿Saben lo que significa imparcial? Yo sé que ustedes lo saben, ¿no? ¿Saben por qué nosotros podemos tener en muy privado su, ¿cómo le puedo decir? Su afinidad política, pero no en la obra? Porque no vas a tratar con imparcialidad a las personas. El liderazgo en la iglesia es el que más imparcial debe ser. El liderazgo en la iglesia no puede parcializarse con nadie, así sea su familia. Y eso duele cuando uno lo dice. A la gente no le gusta. Entonces yo me pongo brava con Pepito Pérez porque se me metió con Mariflor. Y ella es mi familia. Me pregunto, ¿estoy siendo imparcial? No es que yo le agarré idea porque así como es fulanito, es tutanito. Para nada sabios. ¿Y cuál sería entonces el antónimo de eso? Entonces, Necio. Necio. Gracias, mi amor. Necio. Fatuo. O sea, yo a veces, a mí me gusta hablar de política. Y yo sé quién, o sea, en mi percepción sé quién es quién. Pero a la hora de la obra no me interesa la política. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió por todos. E incluso por los que los estaban condenando, por lo que lo chuciaron por allá, el que traspasó su costado, por él también murió. Por los que estaban presos a los lados. Yo me he equivocado.
Imagínense que tuvieran la misericordia conmigo que yo tengo con los demás. Y resulta ser que yo no tengo misericordia de nadie, porque creo que yo soy perfecta, santa, inmaculada. Eso no es ser sabios. No, pero es que yo no, señores, las raíces de amargura son raíces de amargura. Y les voy a decir algo. Hay gente que tiene raíces de amargura tan disfrazadas que no entienden de razón y ni siquiera escuchan lo que el Señor les está diciendo. Y eso, les voy a decir algo, es un ancla súper pesadísima para quedarse en esta tierra. Porque el que no perdona no puede ser perdonado. Y Jesús nos los mostró. Queremos ser sabios, imitemos a Jesús. Y aunque Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, y a mí me encanta, ustedes no tienen la menor idea cómo a mí me encanta ese pasaje, que le dijo a los fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado. No, ellos se deben haber sentido insultados, porque ¿saben qué? La gente así se siente insultada. Jesús le está diciendo era una gran verdad. No seamos así. Que por fuera nos vemos muy cristianos y por dentro hierve el gusano. Y para eso es necesario la sabiduría que viene del cielo. Y Cristo se nos hizo a nosotros sabiduría. Si no tenemos el don de palabra de sabiduría, tenemos a Cristo, que es nuestra sabiduría. Entonces, si usted no tiene el don de la palabra de sabiduría, usted todavía puede desarrollar la sabiduría espiritual. Usted puede recibirlo por estudiar la palabra de Dios. Dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad sino Él? Seguimos. Y nos vamos hasta abajo. Aquí. Precisamente ahí. Primera de Corintios 2, del 1 al 13. Vamos a responder esto. Aquí dice, ¿cuáles son las diferencias entre la sabiduría de que él escribe? Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios. A ver, vamos a abrir la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 13. ¿Ok? Entonces, voy a leer acá y vamos a prestar atención para que respondamos cuáles son las diferencias entre las dos sabidurías que se escriben allí. Yo recuerdo, creo que hicimos este ejercicio, ¿o no? Bueno, ahí está. Esto pues determiné para conmigo no oír otra vez a vosotros, no oír, Merite, ¿qué te pasa? No oír los lentes, no oír otra vez a vosotros con tristeza. Mi profe, disculpa, ¿es Primera de Corintios o Segunda? Segunda. Segunda, ahí estamos. Ajá. Del 1 al 13 vamos a leer. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle,
para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahí tenemos la lectura. Y la pregunta es la siguiente. Esta es la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos sabidurías de que él escribe? Ay, perdón. Vamos a volver a leer. Nos regresamos, Isaac, porque obviamente yo decía, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de amor. Yo no sé dónde yo leí segunda, pero no es segunda, es primera. Aquí está. Sí. Yo no sé por qué yo me metí en la cabeza que era segunda. Y leí, yo decía, pero ¿por qué hablamos de amor? Pero seguí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora sí. Y bueno, mil disculpas por la mala lectura. Fue mi culpa. Ahí sí está. Ahora sí podemos responder. ¿Cuáles son las diferencias entre la sabiduría de que él escribe? Primero, ¿cuántas sabidurías se describen allí? ¿Cuántas? Sabiduría humana y la sabiduría del Espíritu. Ajá, amén, amén. Sin duda, así mismo es. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la una y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué diferencia la una de la otra? Que una viene dada por Dios, que es la del Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe,
Y la otra, pues, la de... La del hombre. sí, Ajá. ¿Y cuáles son las características de esa? ¿de cuál? De la del De hombre. la del hombre. Ah. Ponchado. Son persuasivas, son con, ¿cómo se llama? Con manipulación, no con poder de Dios, son fundadas en Palabras conocimiento. ¿Ah? con palabras enseñadas. Exactamente. Es muy diferente a la sabiduría espiritual. La sabiduría humana viene acompañada de persuasión, de manipulación, de, de maldad. ¿Por qué les digo de maldad? Porque cuando nosotros leímos el versículo anterior que nos decía que la sabiduría, el de Santiago, que nos decía que la sabiduría era pura, era misericordiosa, en cambio la sabiduría humana, cuando usted habla de persuasión, cuando usted habla de manipulación, ya eso es maldad. Porque no hay necesidad de manipular a alguien. Cuando tú manipulas a alguien es porque tú verdaderamente quieres vulnerar su estado de poder hacer lo que quiere hacer. O sea, la sabiduría humana se basa en la manipulación. Usted quiere ver, usted quiere saber que lo están manipulando y vea que son sabios para hacerlo. Son persuasivos. El manipulador es persuasivo y tiene, pero en una sabiduría humana. Y eso es lo que describe aquí el apóstol Pablo. Nuestra siguiente pregunta. Ay, pero te ve bien la cita. Vamos a buscar segunda de Pedro 3, 15, 16 a Leonela. No sé si Michaelis puede leer primera de Corintios 2, 4 al 8. Si puedes, mami, porque no sé si estás trabajando. Si no, se la pasamos a Voy, Mariana. voy a buscarlo acá en el celular porque no tengo, todavía no he comprado la Biblia, pero es Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 al 8, mami. Ok. Aquí vamos a ver la palabra de sabiduría era operativa en su vida. Vamos a ver segunda de Pedro 3, 15 y 16 y primera de Corintios 2, 4 al 8. Tenemos la primera cita con nuestra hermana Leonela. Amén. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí vemos que la palabra de sabiduría era operativa en la vida de Pablo. O sea, era viva, era real, era continua, no era algo que, bueno, no, Pablo mostró, de hecho, en el despliegue de sus cartas paulinas, lo que era la palabra de sabiduría. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versos 4 al 8. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Amén. Entonces vemos acá que la palabra de sabiduría era operativa en la vida del apóstol Pablo. Y también necesitamos que la sabiduría esté siempre en todos y cada uno de nosotros. La sabiduría era evidente en el ministerio de Esteban. Marian, ¿me puedes leer Hechos capítulo 6, verso 3 y 10? Amén, pastora. Amén, mi amor. Hechos 6, 3, 10. 3 y 10. Eso. Ajá, dice así. Lo reconocieron como el mismo hombre que se estaba Lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, llamada la Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Hasta... Y verso 10. Ajá, solo eso. Amén. Amén. Entonces vemos que en Esteban también se movía la palabra, o sea, el don de palabra de sabiduría. Isaac. Primera de Reyes 3, del 5 en adelante, dice hasta el 28, pero no vamos a leer 23 versículos. Pero sí nos vamos a ir para allí, para ir Primera de Reyes, porque de hecho es el ejemplo que les comentaba. Es un ejemplo bastante interesante. Primera de Reyes, capítulo 3. Te voy a decir de dónde a dónde. Bueno. Vamos a leer, no, este no es el ejemplo. Aquí es la petición de Salomón. Ok. Pastor, disculpe. Ajá. Yo leí Hechos 6, 3, 10. Me tocaba, ¿no? Ajá. Y yo leí fue 3, 6. O sea, al contrario. Bueno, yo como varias veces no entiendo, o sea, no me compagina Mira. aquí. Ajá, léalo otra vez. Leo 6, 3. 6, Del 3. 3 al 10. Del 3 al 10. No, verso 3 y verso 10. Ya. Ajá. Verso 3. Ajá. Ya. Verso 3 y verso. Ajá, el 3. Ajá. Te sigo. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos este trabajo. Ajá. Entonces leo el 10 y dice así. Pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Amén. Amén. Porque, vuelvo y repito, Esteban tenía ese don de palabra de sabiduría. Vamos a Primera de Reyes. Este es el caso donde, ¿qué es lo que pide Salomón? Este es el caso del capítulo 3, porque ya me está equivocando el capítulo otra vez. Estoy pasado hoy con los capítulos. Primera de Reyes 3, desde el verso 5 al verso 10. Amén. Uh-huh. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado
esta tu gran misericordia en que diste hijo y sentaste en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén. Usted puede seguir en la casa leyendo este pasaje hasta el verso 28 y se va a dar cuenta de que todo ese pasaje habla precisamente de lo que Dios le pide, perdón, de lo que Salomón pide a Dios. Él no pide riqueza, piense lo tremendo, no pide riqueza, pide sabiduría y Dios le dio la riqueza. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Salomón no pidió riqueza, Salomón pidió sabiduría, pero Dios le dio incluso la sabiduría para hacer las riquezas y muchas cosas. Ahora bien, el libro de Proverbios, que les recomiendo que lo lean, léanlo diario, lean diario igual que los salmos, lean diario el libro de Proverbios. Él fue escrito por el rey Salomón y es la aplicación práctica de la sabiduría espiritual. Y es así. El libro de los Proverbios es la aplicación práctica de la sabiduría de Dios, de la sabiduría espiritual. Porque nada de lo que escribió ahí Salomón lo dijo en sabiduría humana. Lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Así que lean el libro de Proverbios. Igualmente, Santiago 17. ¿Qué pasa en Santiago 17? Vamos a pedirle a nuestra hermana Leonela, o nuestro hermano Juan, que lo veo por ahí, no sé. Bueno, a la hermana Leonela ahorita que lea Santiago 3:17. Y vamos a sacar en lista las características de la sabiduría piadosa o de la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora bien, ¿cuántas características sacó mientras la hermana Leonela leyó? Ocho. 8. Ajá, son 8. Ahora, digamos cuáles son. Pura. Bueno, a mí me quedó la pacífica, la amable y la benigna. Pacífica, amable y benigna. ¿Quién más? Flexible, sincera. Ajá. Nos faltan 2. Pura. ¿Y cuál más? ¿Y qué más dijo allí? ¿Qué es lo que no es? Llena de misericordia. No es hipócrita. No es hipócrita. Gracias, Leonela. O sea, tengamos eso en mente. O sea, es la idea. Nosotros tenemos que, para nosotros poder obtener más sabiduría y crecer en sabiduría, no solamente es aprendernos un versículo, es poder analizar el mismo y poder interpretarlo para poder aplicarlo. Si nos están diciendo que la sabiduría piadosa, la sabiduría de Dios es pura, está llena de misericordia,
está llena de frutos, ¿qué más? No es hipócrita, por ahí decía que era flexible o así como no era Bondadosa. bondadosa. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando usemos de sabiduría, debe estar llena de todo eso. De todo eso. No podemos dar la solución de un problema de la manera atorrante, maligna, favoreciendo a uno y menospreciando a otro. Debemos tener pendiente eso. Ahora bien, estudie este ejemplo de palabra de sabiduría en funcionamiento. Como tenemos unos minutos más, los vamos a leer. Nuestro hermano Humberto, Lucas 2. Perdón, Lucas 21:15. Lucas 21:15. Y Leonela, Lucas 2:40 al 52. Mariani, bueno, vamos a ir por paso porque aquí hay varios. Mariani, busca Deuteronomio 34:9. Michaeli puede buscar Éxodo 36, verso 1 y 2. Y dejamos de último a Hechos capítulo 5, el 26 al 33. Ajá, vamos con Lucas capítulo 21:15. Amén. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Amén. Así mismo es. Lucas capítulo 2, verso 40 al 52. ¿A quién se lo di? A la editora. Lucas 2. Lucas 2, del 40 al 52. Al 52, ajá. ¿Ya? Sí. Sí, ahora sí. Ok. Lucas capítulo 2, versículo 40 al 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. Amén. Entonces vemos aquí cómo Jesús crece en sabiduría. Tenemos Deuteronomio 34:9. Amén. Amén. Entonces Josué, hijo de Nun, se llenó de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él. Los israelitas lo escucharon a él e hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés. Amén. Amén. Entonces vemos acá que se llenó de sabiduría por una imposición de mano. Imagínense ustedes. Éxodo 36, verso 1 y 2. Amén. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Amén. Vemos cómo Dios derramó sabiduría en estos dos hombres, a los cuales llamó. A quien Dios llama, Él prepara, amados. Y todos nosotros estamos llamados. Y la sabiduría no es algo que podemos determinar, querer o no querer. La necesitamos. Vamos acá al versículo que dejé de último, que dice, observe la sabiduría en la declaración. Nosotros debemos obedecer a Dios en lugar de los hombres. Nos vamos todos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Capítulo 5, versos 26 al 33. Vamos a ver para que no me equivoque. Hechos 5, 26, 33. Nos dice. Hechos 5, 26, 33. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, ahí está. Ajá. Y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. ¿A quienes presentaron esta gente aquí? A Pedro y a Juan. A ellos es a quienes presentaron. Los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces vemos que Pedro y Juan acá hablan con palabra de sabiduría. ¿Ya? Y de verdad, a pesar de que podían haberlos matado en ese momento, pero ellos prefirieron hablar como debe ser y con todo el amor y la misericordia y la verdad. Y la respuesta de ellos aquí es
nosotros debemos obedecer a Dios en lugar de los hombres. Y eso es ser sabio, porque les voy a decir algo. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros no debemos tener temor del hombre que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede matar tu alma. El hombre cualquiera puede matar tu cuerpo, pero tu alma hay una sola persona que puede determinar para dónde va tu alma. Claro, es una decisión tuya, pero una vez que tú decides, el veredicto es ese, muerte eterna. Porque es muy fácil decir, Dios nos manda, a nosotros no, Dios nos guarde. Dios va a mandar a ese gentío al infierno. No, se están mandando ellos mismos, porque Dios le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Pero el único que puede darte paso al cielo o al infierno es Dios, según lo que tú decidas hacer. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a Dios ante todo, ante lo que sea. Es de sabios obedecer a Dios. ¿Preguntas? Porque ahora sí terminamos palabra de sabiduría. Preguntas hasta aquí. Mire, justo en el tiempo, 9:30. Justo. Gloria a Dios. Bueno, amados, pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle. Leamos las escrituras, llenémonos de la palabra del Señor para que podamos tener sabiduría espiritual. Amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano Humberto, porque a él es ahora el que le toca en marzo, este mes de marzo, los martes. Yo me equivoqué y le dije a la hermana Leonela y ella empezó. Entonces le vamos a pedir al hermano Humberto que ore para despedir. ¿Se te fue el micrófono? Yo oro por ti, pues. Yo oro. Yo soy tu suplente. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta clase. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, sus hogares, su finanza. Bendice su salud, Señor. Bendice su entrada y su salida, su alteza de amasar. Señor, derrama sobre nosotros sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos a buscar cada día más tu rostro, a hacernos sabios, Señor, no en nuestra propia prudencia, sino de llenarnos de tu palabra, de tu sabiduría, Señor, y que dejemos que seas tu Espíritu Santo moviéndote en todos y cada uno de nosotros. Señor, en esta hora cubre con tu sangre preciosa a tus hijos, Señor. Sé tú enviando ángeles guerreros con espada de fuego desenvainada, persiguiendo y cazando y destruyendo toda obra del maligno alrededor de todos y cada uno de nosotros. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Reprendemos todo espíritu de retaliación y de venganza que quiera venir en contra de tus hijos, Padre. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Aunque nos vamos de este espacio, más no de tu presencia, Señor. Sé tú, mi Dios, amando, derramando de tu paz y de tu seguridad en todos y cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por toda esa tensión política que hay, Señor, en el Medio Oriente, Padre. Dios amado, sabemos que las señales están siendo dadas un día tras día, momento tras momento. Vimos, Señor, ese eclipse de luna sangrienta, Padre, que aunque no se vio para este continente, Señor, pero sí se dio. Mira, Señor, los bombardeos, mi Dios amado. Sabemos que la gente tiene argumentos políticos, sociales, económicos, geopolíticos, pero la verdad es que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay mucha gente muriendo, Señor, en esos lugares donde incluso, mi Dios amado, no te adoran a ti, Padre. Señor, ayúdalos. Toma control, Señor. Ministra su vida y a sus corazones. Envía, Señor, ángeles tuyos, hijos tuyos, para que prediquen en esos lugares, que estén allí, Señor, y puedan predicar, Señor, a las personas para que ellos puedan venir al arrepentimiento y ser salvos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
que en esta hora podemos decir que a pesar de las circunstancias tenemos paz, tenemos seguridad y tenemos tranquilidad. Bendice, Señor, a Maikeli y a Mariflor y a todos los hermanos que están fuera de Venezuela, Señor. Guárdalos, protégelos, cúbrelos con la sangre de Cristo que tiene poder. Aleja de ellos todo peligro y toda maldad y toda obra del maligno, Señor. Levanta un cerco de protección alrededor de ellas. Levanta vallado de protección alrededor de ellas. Igualmente te pido, Señor, por Juan, María, Isaac, Leonela, Marianni, Señor, Dios amado, y mi vida propia, Padre, sé tú también levantando vallado alrededor de nosotros, de nuestros hogares, sé tú alejando todo espíritu de muerte, sé tú alejando todo espíritu de homicidio, suicidio, secuestro, atraco, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo accidente, toda muerte prematura en esta hora es reprendida, atada y echada afuera por el poder de tu palabra. Señor, bendice la entrada y la salida de tus hijos. En esta hora, Señor, creemos firmemente que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo en ti podemos vivir confiados. A ti sea, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.